Siempre me ha costado hablar de esto, aunque ya pasaron casi 10 años. Me llamo Sergio, tengo 47 ahora, pero lo que voy a contar sucedió cuando tenía 38. Vivía en Córdoba, Argentina, y trabajaba como encargado de mantenimiento en una escuela técnica. Era un tipo común, casado con Laura, con 2 hijos adolescentes. No era ni muy religioso ni muy escéptico, simplemente vivía. Iba a la iglesia de vez en cuando, más por mi esposa que por convicción, y aunque respetaba lo espiritual, nunca había tenido ninguna experiencia sobrenatural. Todo cambió un día que parecía como cualquier otro, pero que terminó marcando mi vida para siempre. Me había despertado con un dolor fuerte en el pecho, de esos que uno al principio cree que es indigestión, pero que no se va. Ese viernes, después del almuerzo, el dolor se volvió insoportable. Recuerdo que me estaba sirviendo un café cuando de pronto me empecé a marear. Se me nubló la vista y sentí como si mi cuerpo se apagara de a poco. Lo siguiente que recuerdo fue una oscuridad densa, pesada, pero no era como dormir. Yo estaba consciente, aunque no sentía mi cuerpo. No podía ver mis manos, no podía moverme, pero tenía plena claridad de que seguía existiendo. Era como flotar en un silencio absoluto, donde el tiempo no pasaba. No sentía miedo, pero sí una extraña mezcla de confusión y expectativa. Entonces, muy lentamente, una luz empezó a crecer delante de mí. No era una luz común, tenía una textura, una presencia, como si fuera algo vivo. Cuando esa luz se expandió lo suficiente, vi una figura salir de ella. No caminaba, no se movía como nosotros, simplemente estaba ahí, y a pesar de eso, se acercaba. Era un hombre con túnica blanca, de rostro sereno, pero con unos ojos que me atravesaban por completo. Supe sin que nadie me dijera que era Jesús, no por su apariencia, sino por lo que sentí, una mezcla de amor, autoridad y verdad absoluta, que no se puede explicar con palabras. No me habló con la boca, pero lo escuché dentro de mí. Y lo que dijo fue: voy a mostrarte lo que no has visto, lo que muchos ignoran, pero que siempre ha estado frente a ellos. En ese momento, todo cambió. La oscuridad se desvaneció como si alguien hubiese abierto una ventana, y me encontré en un lugar que no podría describir con lógica humana. Era como estar en un templo, pero no uno de piedra ni ladrillo. El aire brillaba, las paredes parecían hechas de luz líquida y cada rincón vibraba con una música que no sonaba, pero que se sentía en el alma. Jesús estaba a mi lado y con un simple gesto de su mano, una especie de visión se abrió frente a mí, como si una pantalla gigantesca se desplegara en el aire. Vi una iglesia, no una específica, sino muchas al mismo tiempo, y en todas las personas participaban de la Santa Cena. Vi gente comiendo el pan y bebiendo el vino con expresiones vacías, como si hicieran algo automático, sin entender lo que estaban haciendo. Jesús me dijo, sin mover los labios: esto no es un símbolo, es un arma, es fuego, pero ellos no lo saben. Yo me quedé sin aliento. Era como si cada palabra tuviera peso propio, como si entrara en mí y removiera todo lo que yo creía. Entonces me mostró algo más. En medio de una de esas iglesias, una mujer se levantó, temblando. Sus manos estaban cubiertas de una especie de sombra, como si tuviera cadenas invisibles. Nadie parecía notarlo, pero yo podía verlas claramente. Jesús me miró, y con un gesto como si activara algo, la mujer comió el pan y bebió el vino, y en ese instante las cadenas se hicieron visibles para todos. Eran negras, gruesas, como raíces viejas que se quebraban con un chasquido. Ella cayó de rodillas, llorando con una mezcla de alivio y asombro. Eso es lo que sucede cuando lo hacen con discernimiento, me dijo Jesús. El cuerpo y la sangre no son un recuerdo, son mi presencia viva, en cada célula, en cada dolor, en cada familia quebrada. Sentí que mi mente no podía soportar tanta información.
Era como si todo lo que creía sobre lo espiritual fuera apenas la superficie y debajo había un océano que nunca había imaginado. En la siguiente escena, me vi transportado a lo que parecía ser una casa común, como cualquier otra en un barrio cualquiera. Había una mesa puesta con sencillez, un mantel blanco, una copa de vidrio con jugo de uva, un pedazo de pan cortado rústicamente. Una mujer de unos 40 años estaba parada al lado de la mesa, orando con los ojos cerrados. Tenía el rostro marcado por el cansancio, ojeras profundas y manos temblorosas. A su alrededor, la atmósfera era densa. No lo puedo explicar mejor, pero el aire tenía peso, como si algo invisible apretara el ambiente. Jesús me dijo, ella entendió, y en ese instante vi cómo, al tomar el pan y el vino, esa densidad empezó a disiparse. Vi sombras, sí, sombras con forma, como figuras humanas deformadas, salir por las paredes, gritando sin sonido. El hijo de esa mujer, un adolescente con una mirada completamente vacía, estaba en el sofá. De repente se levantó, se acercó a ella y rompió en llanto. No sabía por qué lloraba, pero lloraba como quien se rompe por dentro después de años de estar endurecido. Fue como ver una pieza encajar perfectamente en un rompecabezas. Jesús me volvió a hablar, y esta vez su tono era más firme, casi urgente. Hay familias enteras viviendo bajo maldiciones espirituales. El perdón, la sanidad y la unidad están disponibles, pero están dormidos. La cena es un acto profético, una declaración de guerra contra lo que los oprime, pero la religión lo ha vaciado de poder. Yo sentía como si cada palabra me encendiera por dentro. Me ardía el pecho, pero no era dolor. Era una sensación de revelación, como si finalmente viera lo invisible. Volví a ver esa mujer, ahora de rodillas, con las manos levantadas, mientras su esposo entraba por la puerta con una mirada de extrañeza. La escena se volvió borrosa y, de pronto, aparecí en otro lugar. Esta vez era un hospital. Una mujer mayor, enferma de cáncer terminal, tenía a sus hijos reunidos alrededor. Alguien, un nieto, sacó una pequeña copa de plástico y un trozo de pan. Yo supe, no sé cómo, que lo hacían en fe, con entendimiento, y al hacerlo, una luz intensa descendió sobre ella. No se curó en ese momento, pero la paz que descendió sobre su cuerpo era tan fuerte que sus últimos días se convirtieron en algo completamente distinto. Jesús me miró otra vez y dijo, no siempre quito la enfermedad. A veces curo el alma primero. En ese momento sentí algo que no puedo explicar con precisión. Fue como si me abrieran el corazón de golpe y me llenaran de una tristeza que no era mía. Una compasión tan profunda que tuve que cerrar los ojos en medio de esa visión. Jesús seguía a mi lado, en silencio ahora, y me permitía sentir lo que él sentía. Era como una mezcla de dolor por tantos que sufrían sin saber por qué, y una urgencia inmensa porque esa verdad fuera revelada. Me mostró entonces una sala de reuniones en lo que parecía ser un barrio marginal. El piso era de tierra, había sillas de plástico rotas y las paredes eran de chapa oxidada. Un grupo pequeño de personas se reunía alrededor de una mesa improvisada. Había niños, mujeres solas, hombres con miradas endurecidas por la vida. No tenían nada, pero tenían fe. En el centro de la mesa, una botella de vidrio usada, con jugo, y pan comprado en la panadería de la esquina. Fue ahí donde presencié algo que me dejó sin aliento. Cuando compartieron la cena, uno de los hombres, que había estado mudo por años tras un trauma, comenzó a hablar. Su voz era débil al principio, como si saliera del fondo de un pozo, pero poco a poco cobró fuerza. Nadie se sorprendió. Todos lloraban, como si supieran que algo así podía pasar. Jesús me habló otra vez. Este acto no depende de grandes catedrales ni de rituales pomposos. El poder está en el corazón que discierne. Y me mostró una última escena que fue sin dudas la más impactante.
Era como un valle oscuro, infinito, lleno de gente encadenada. Las cadenas eran diferentes para cada persona. Unas eran de odio, otras de enfermedad, otras de vicios, otras de heridas del pasado. Vi a miles, quizás millones, todos de pie, mirando hacia el suelo, resignados, sin saber que estaban atados. Entonces, como si una trompeta sonara desde muy lejos, vi cómo una luz blanca comenzó a cubrir el valle. Era una procesión de personas con pan en una mano y copa en la otra. No eran sacerdotes, ni ángeles, ni figuras celestiales. Eran personas comunes, madres, hijos, abuelos, jóvenes, todos caminando con pasos firmes. Cuando llegaban a cada encadenado y compartían con ellos la cena, las cadenas comenzaban a explotar como si se fundieran con fuego. Algunos gritaban, otros caían de rodillas, pero todos eran liberados. Fue ahí donde entendí. No se trataba solo de sanar un cuerpo o una emoción. Era una batalla espiritual, y el pan y el vino eran armas de liberación, entregadas por aquel que ya había vencido. Cuando esa visión terminó, volví a estar en ese lugar de luz viva, de paz palpable. Sentía que todo mi ser estaba vibrando como una cuerda tensa a punto de romperse. Jesús me miró por última vez, con una expresión tan humana que me partió el alma. No dijo nada, pero me transmitió algo que aún hoy no sé poner en palabras. Era una mezcla de esperanza, urgencia y amor absoluto. Y entonces, simplemente todo se apagó. Volví a sentir mi cuerpo, pero era como si lo estuviera habitando por primera vez. Me dolía el pecho, sí, pero de una manera distinta, como si el centro del dolor no fuera físico. Abrí los ojos en una cama de hospital, con tubos conectados y un médico gritándole a alguien que no sabía cómo seguía con vida. Al parecer, había tenido un infarto fulminante. Estuve clínicamente muerto por 3 minutos. 3 minutos. Pero lo que viví fue tan extenso, tan profundo, que no lo podría haber inventado ni en 1000 vidas. Lo supe en cuanto desperté. No fue un sueño. No fue producto de la falta de oxígeno. Fue real. Más real que cualquier otra cosa que haya vivido. Los días que siguieron fueron extraños. Mi esposa, Laura, me miraba con una mezcla de preocupación y reverencia, como si supiera que algo había cambiado en mí, aunque no pudiera nombrarlo. No le conté todo de inmediato. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo explicarle que Jesús me había hablado y mostrado visiones de personas siendo liberadas al participar de la Santa Cena? Pero algo dentro de mí me empujaba a hablar. Así que comencé a compartir poco a poco. Le hablé del poder oculto en la cena, del peso espiritual que llevaba, de cómo no era solo una tradición, sino una herramienta celestial para sanar y restaurar. Para mi sorpresa, ella no me tomó por loco. Me escuchó en silencio, con lágrimas en los ojos. Me confesó que muchas veces, al preparar la mesa en la iglesia, había sentido que había algo más, algo que no se atrevía a preguntar. Fue entonces cuando decidimos hacer algo que jamás habíamos hecho, celebrar la Santa Cena en casa, como familia. No sabíamos bien cómo, pero lo hicimos con fe y con discernimiento, y fue ahí donde la verdadera transformación comenzó. La primera vez que lo hicimos en casa fue un domingo por la tarde. No hubo luces especiales, ni música, ni discursos. Solo nosotros 4, Laura, mis hijos y yo. Usamos lo que teníamos, un trozo de pan casero, jugo de uva comprado en el kiosco. Pero antes de partir el pan, leímos juntos el pasaje de 1 Corintios 11, el mismo que tantas veces había escuchado sin realmente entender. Pero esa vez era distinto. Las palabras parecían cobrar vida. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Esa parte me estremeció. Me di cuenta de cuánto tiempo había participado de ese acto sin tener idea del poder que cargaba. Cuando repartí el pan a cada uno, sentí un temblor en las manos. No por nervios, sino por una especie de energía que me recorría como una corriente caliente en la columna.
Al momento de beber la copa, Laura comenzó a llorar. Pero no era un llanto de tristeza, sino de liberación, como si algo que llevaba adentro se hubiera roto por fin. Lo que pasó después fue sutil, pero innegable. Mi hijo mayor, Tomás, que había estado distante durante meses, comenzó a hablar más, a sentarse con nosotros, a dejar el teléfono por momentos. Mi hijo menor, que sufría de ataques de ansiedad desde los 13 años, empezó a dormir mejor. No fue mágico ni instantáneo, pero era evidente que algo había cambiado en la atmósfera del hogar. Yo lo sentía en el aire, en las conversaciones, incluso en el silencio. No sabría cómo describirlo si no lo hubiese vivido. Era como si una nube se hubiese disipado, como si el ambiente estuviera más liviano. Empezamos a hacerlo una vez por semana, siempre sencillo, siempre con reverencia. Y cada vez algo pasaba. A veces era una palabra de consuelo, otras una reconciliación después de una discusión. Pero cada encuentro dejaba una marca invisible, profunda. Fue ahí cuando entendí que la visión que había tenido no era solo para mí, era para ser compartida. Porque cuántas familias, cuántas personas viven atrapadas, cargando cadenas que podrían romperse si tan solo supieran lo que tienen en las manos. Con el tiempo comencé a compartir mi experiencia con otras personas, no desde un púlpito, sino en conversaciones sencillas, con un compañero de trabajo, con una vecina que pasaba por un divorcio doloroso, con una pareja que no podía tener hijos y se sentía derrotada espiritualmente. No hablaba como predicador, ni pretendía convencer a nadie. Simplemente contaba lo que había vivido. Al principio, la mayoría me miraba con esa mezcla de escepticismo y cortesía que uno pone cuando no quiere herir, pero tampoco cree. Pero había algo en mis palabras, o tal vez en lo que había detrás de ellas, que empezaba a hacer eco en algunos. Recuerdo una amiga de Laura, Cecilia, que vino una tarde desesperada porque su hija adolescente había intentado quitarse la vida. Le hablé de lo que habíamos comenzado a hacer en casa, y sin entender del todo, nos pidió que la guiáramos para hacer lo mismo. Fue una de las experiencias más fuertes que vivimos. Esa noche, en su pequeño departamento, tomamos la cena juntos. Y cuando lo hicimos, la hija, que no quería participar, que estaba ausente y cerrada, empezó a temblar, a llorar sin razón aparente, y luego dijo algo que jamás olvidaré. Siento como si alguien me abrazara por dentro. Fue ahí donde entendí algo más. No era yo el que hablaba, ni siquiera era mi testimonio el que convencía. Era el poder real, vivo, del cuerpo y la sangre de Jesús, activado por la fe y el entendimiento. Lo invisible se volvía tangible, y eso era imposible de ignorar. A partir de entonces, la historia comenzó a correr de boca en boca. Personas que jamás habían puesto un pie en una iglesia me buscaban solo para que les explicara esa cosa del pan y el vino. Y aunque me sentía muchas veces incapaz, torpe para explicar verdades tan grandes, nunca me faltaban palabras cuando llegaba el momento. Era como si una fuente dentro de mí se abriera sola. Lo más impresionante fue ver cómo, poco a poco, pequeños grupos en distintos puntos de la ciudad empezaban a reunirse en casas para compartir la cena, sin show, sin pretensiones, solo con fe. Y los testimonios que volvían eran tan poderosos como los que había visto en aquella visión. Matrimonios restaurados, enfermedades que cedían sin explicación médica, depresiones que se esfumaban, hijos que volvían al hogar. Era una ola invisible, pero imparable. Una noche, meses después de todo aquello, tuve un sueño que no sentí como sueño. Fue demasiado real. Estaba de nuevo en ese valle de oscuridad que había visto en mi experiencia cercana a la muerte. Pero esta vez yo caminaba entre los encadenados. Los reconocía. Eran personas de mi barrio, compañeros del trabajo, familiares, incluso antiguos enemigos. Todos atados por algo distinto, todos con los ojos apagados. En mis manos tenía una bandeja con pequeños trozos de pan y copas.
No hablaba, solo los miraba y extendía la mano. Algunos aceptaban, otros no. Y cada vez que alguien lo tomaba con intención verdadera, con fe, aunque fuera mínima, las cadenas explotaban en un destello de luz. Me desperté con lágrimas en los ojos, temblando. Supe en ese instante que esto no era solo una etapa o una experiencia personal aislada. Era un llamado, un encargo y también una responsabilidad. Porque ahora sabía, había visto y no podía guardármelo. Volví a leer los evangelios como si fuera la primera vez y en cada línea encontraba una confirmación de lo que había vivido. El pan, el vino, el cuerpo, la sangre, todo estaba ahí, pero no lo habíamos visto. Lo habíamos ritualizado tanto que le quitamos la esencia. Como quien tiene una llave de oro en el bolsillo y no sabe que abre la puerta de su libertad. Empecé a escribir todo, no para hacer un libro, ni para volverme conocido, solo para que mis hijos, y quizás sus hijos, no olvidaran. Lo anoté con detalles, cada visión, cada palabra de Jesús, cada transformación que vi en las personas al aplicar esta verdad. Algunos de esos textos los compartí en redes sociales, en foros cristianos, en grupos de oración. Nunca imaginé el impacto. Personas de otros países me escribían contándome cómo, después de leer mi testimonio, comenzaron a practicar la cena con discernimiento en casa y vieron cambios drásticos. Una mujer de México me contó que su esposo, que llevaba años alcohólico, se quebró por completo durante la cena y pidió ayuda por primera vez. Otra de Chile vio cómo su hija dejó de autolesionarse después de una noche de oración y participación en familia. No se trataba de mí, ni de mi experiencia, era algo más grande, una revelación que se estaba esparciendo como fuego sobre pasto seco. No todos lo aceptaban, claro. Algunos me tachaban de fanático, de místico, de exagerado, pero yo sabía lo que había visto, lo que había sentido, y eso no me lo podía quitar nadie. Hubo un día que después de tanto compartir, alguien me preguntó algo que me dejó pensando por semanas. ¿Por qué crees que a ti te fue revelado esto? Me quedé en silencio, porque la verdad no lo sabía. ¿Por qué a mí, entre tantas personas? No tenía una respuesta clara, pero lo que sí sabía es que algo se había despertado en mí que ya no podía ignorar. A veces, cuando la vida se ponía difícil, cuando las dudas y el miedo regresaban, pensaba en esa visión que tuve en el hospital. Jesús hablándome, la gente siendo liberada, las cadenas rotas, y todo tenía sentido. Era como si esa experiencia me hubiera dado una responsabilidad que ya no podía eludir. No podía volver a mi vida anterior, donde las cosas eran simples y superficiales. Ahora todo tenía un peso diferente, una profundidad distinta. Cada acción, cada palabra, tenía un eco eterno que no podía ignorar. No importaba si las personas me creían o no, si entendían o no, porque yo ya había visto el poder que estaba allí, en esa simple acción de tomar el pan y el vino con fe. Lo que comenzó en mi hogar, con mi familia, luego se extendió a mis amigos, a los vecinos y a cualquier persona que tuviera el corazón dispuesto. Hubo momentos de mucha paz, pero también de mucha tensión. La gente no estaba preparada para entender este tipo de revelaciones, y hubo quienes se sintieron amenazados. Pero también hubo momentos de profunda gratitud. Recibí cartas, mensajes, incluso visitas de personas que decían que sus vidas se habían transformado de una manera que no podían explicar, que algo se había roto en ellos, como si hubieran despertado de un largo sueño. Pero yo sabía que no era mi poder, no era mi sabiduría. Todo se reducía a la Santa Cena, a ese acto de fe que había aprendido a entender como un portal, una puerta abierta hacia lo divino. Era como una revelación constante, una que no podía dejar de expandirse en mí, y a su vez en otros. Hubo algo que nunca olvidaré. La última vez que reunimos a nuestra familia para la cena, estábamos en casa, solo nosotros 5, Laura, los niños y yo.
Aquella tarde era diferente. El aire estaba denso, pero no de una manera opresiva, sino como si todo estuviera a punto de suceder. Cuando partimos el pan, no fue como otras veces. Esta vez sentí una presencia tan fuerte que no pude evitar temblar. Era como si una fuerza invisible, pero poderosa, estuviera tocando cada rincón de nuestra casa. Algo se rompió, algo se liberó. Los niños, que ya no eran los mismos desde que comenzamos con este acto, me miraban con ojos llenos de comprensión, de un entendimiento profundo que jamás habrían tenido sin esa práctica. Después de compartir el pan y la copa, mi hija pequeña, Valentina, que siempre había sido muy callada, levantó la mano y dijo algo que nunca olvidaré. «Papá, ahora entiendo por qué a veces las cosas malas pasan, pero también sé que todo eso se va a ir, como cuando el sol se asoma detrás de las nubes». En ese momento, el llanto me invadió, no por tristeza, sino por una paz indescriptible. Había visto el poder de la liberación en los ojos de mi hija, y su declaración era como una confirmación. En ese pequeño acto, en esa simple mesa de casa, mi familia había experimentado una transformación que no podría haber imaginado años atrás. Pero la verdadera revelación llegó unos días después. Estaba sentado en mi sala, como si todo estuviera en su lugar, cuando recibí una llamada. Era un antiguo amigo, David, al que no veía desde hace años. Había pasado por muchas dificultades y su vida había sido una constante lucha contra la depresión. En su voz había algo diferente. Era como si él también hubiera experimentado algo profundo. Me dijo: «Carlos, necesito hablar contigo. Estoy en un punto muy oscuro, pero sentí que debía llamarte porque, en medio de mi tormenta, recordé lo que me contaste aquella vez de la cena». En ese momento algo en mi corazón dio un salto. Todo lo que había vivido, todo lo que había compartido, ahora volvía a mí como un ciclo que no se cerraba. Recordé que había hablado con David años atrás, cuando me pidió consejo, pero no era el momento para que entendiera lo que ahora entendía yo. Lo que pasó después fue sencillo, pero poderoso. Lo invité a hacer lo mismo que yo había hecho, a tomar la cena con su familia, con discernimiento. Pasaron unos días y David me llamó nuevamente. Esta vez su voz estaba llena de esperanza. Me dijo que algo en su vida había cambiado, que había sentido una liberación profunda al participar en la cena, como si estuviera viendo todo desde una nueva perspectiva. Y en ese momento sentí el peso de mi experiencia, de mi testimonio. No era un llamado solo para mí, era un llamado para todos. Después de esa conversación con David, algo dentro de mí se asentó. Sabía que había algo más grande ocurriendo, algo que ya no era solo una revelación personal, sino un movimiento. No en el sentido tradicional de un movimiento organizado, sino algo orgánico, algo que se estaba expandiendo de corazón en corazón. Me encontraba con personas que, sin conocerme, compartían sus historias, todas relacionadas de alguna manera con esa simple práctica de la Santa Cena. Muchos me decían que nunca antes habían sentido la presencia de Dios tan cerca de ellos, que la experiencia no solo les había dado paz, sino un poder de sanación que no podían comprender del todo. Algunas, incluso, comenzaron a ver cambios en su salud física. Recibí mensajes de personas que habían pasado por depresiones graves, enfermedades terminales o conflictos familiares irreparables, y decían que el acto de participar de la cena con fe les había dado algo que jamás imaginaron: esperanza. No era magia ni una fórmula secreta, sino algo mucho más profundo. El principio del sacrificio, de la comunión con el Creador, en el acto de compartir lo que Él nos dejó. Era difícil explicar todo esto a quienes no lo vivían. A veces, cuando compartía mi testimonio, sentía que había algo más en juego. No solo se trataba de contar una experiencia, sino de transmitir una verdad que, aunque abstracta en palabras, era tan concreta en el corazón.
Era como si cada vez que hablaba de la Santa Cena, algo en las personas se despertara. Y al mismo tiempo, veía que por cada historia de restauración había alguien más que no entendía, que rechazaba lo que estaba sucediendo. Pero eso ya no me importaba tanto. Sabía que no era mi tarea convencer a nadie, solo compartir lo que había vivido. Mi experiencia era una puerta abierta, pero cada quien debía decidir si quería entrar. A medida que pasaban los meses, la vida parecía haber encontrado un ritmo diferente en nuestra casa. Ya no éramos los mismos, y todo a nuestro alrededor reflejaba esa transformación. Mi relación con Laura, que había atravesado tantos altibajos, se fortaleció. Nuestra comunicación se volvió más sincera, más profunda. Ya no nos callábamos lo que pensábamos por miedo al conflicto, sino que nos enfrentábamos a las dificultades con una paz que antes parecía inalcanzable. Los niños, que ya no eran pequeños, comenzaron a involucrarse más en nuestras conversaciones familiares. Y lo más sorprendente de todo fue cómo el poder de la Santa Cena comenzó a tocar las vidas de otros de maneras que no habríamos imaginado. Una tarde, Laura me preguntó si alguna vez había considerado que todo esto fuera algo más grande que nosotros. Le respondí que no podía dejar de pensar en ello, que sentía que todo lo que había vivido era solo el comienzo de algo mucho más profundo. Una mañana, mientras me preparaba para ir a trabajar, recibí una llamada que cambiaría el curso de mi vida. Era de un amigo de la iglesia, Samuel, quien me dijo que sentía en su corazón que debía hablar conmigo sobre un proyecto. Me explicó que había hablado con otros líderes de diferentes iglesias y que algo estaba sucediendo, una especie de despertar en la fe que involucraba la Santa Cena como centro de transformación. Me dijo que varios grupos estaban empezando a reunirse, no solo como un acto ritual, sino con la intención de ver verdaderos cambios espirituales y físicos en las personas. Querían formar una red de apoyo para aquellos que estuvieran dispuestos a llevar esta práctica más allá de las paredes de la iglesia. Cuando me lo contó, sentí como si todo lo que había vivido, todas esas pequeñas y grandes transformaciones, fueran parte de algo mucho más grande. Estaba claro, esta revelación no era solo para mí ni para los que habían estado cerca de mí. Era para el mundo, y el llamado estaba allí, en el aire, esperando ser escuchado. A partir de esa conversación con Samuel, algo en mí cambió definitivamente. Ya no se trataba solo de un acto íntimo, de un pequeño grupo de personas. Se trataba de algo que necesitaba expandirse, de algo que, aunque sutil, había tocado corazones en maneras profundas e inexplicables. Comenzamos a formar pequeñas reuniones en diferentes hogares, siempre manteniendo la sencillez, sin ninguna pretensión, solo con la firme convicción de que la Santa Cena, hecha con fe y entendimiento, tenía el poder de transformar vidas. Pero no solo de la gente que asistía, sino de toda su familia, de sus comunidades. Cada vez que partíamos el pan y bebíamos de la copa, algo ocurría, algo intangible pero profundamente real. En cada casa veía familias quebradas por el dolor, por el resentimiento, por enfermedades, empezar a experimentar una paz que parecía imposible. Y cada testimonio que llegaba, cada relato de sanación, me confirmaba una y otra vez que esto no era algo pasajero. Era un nuevo despertar, una verdad que el mundo necesitaba escuchar. Recuerdo una tarde lluviosa cuando conocí a Roberto, un hombre que había pasado por años de abuso emocional y espiritual. Había escuchado de las reuniones, pero se mostraba escéptico. A pesar de sus dudas, aceptó participar. Durante la cena, al principio, se quedó en silencio, sin decir una palabra. Pero cuando terminó, me miró con los ojos llenos de lágrimas. No dijo nada, solo abrazó a su esposa, que también lo miraba sorprendida, como si algo profundo hubiera ocurrido en su interior. Ese fue uno de los momentos más impactantes para mí. Roberto me confesó después que durante la cena sintió como si todo el peso de su vida, de sus traumas,
se desvaneciera. No era algo físico, ni un alivio momentáneo. Era como si hubiera sido liberado de años de cadenas invisibles. Desde ese día, su vida comenzó a cambiar. Se reconcilió con su pasado, con su familia y su salud, que siempre había sido frágil. Mejoró sin explicación médica. A veces me pregunto si lo que experimentó fue un milagro o simplemente la manifestación de una verdad profunda que siempre estuvo allí, esperando ser descubierta. Hoy, mirando atrás, me doy cuenta de que todo lo que viví me preparó para algo que nunca imaginé, un entendimiento más profundo del poder del sacrificio, de la comunión y de la fe activa en el mundo. Lo que comenzó como una experiencia aislada, una revelación personal, se convirtió en un faro para muchas personas que hoy se sienten liberadas, restauradas y con una nueva esperanza. No puedo evitar sentirme profundamente agradecido por lo que viví, aunque muchas veces no haya podido entenderlo todo. A veces me encuentro con personas que me agradecen por compartir lo que experimenté, pero yo sé que el verdadero mérito no es mío. Yo solo fui un testigo, un canal para que algo mucho más grande se manifestara. Ahora, cuando paso por alguna dificultad, me recuerdo a mí mismo lo que aprendí. La Santa Cena no es solo un acto religioso, es una herramienta espiritual poderosa que cuando se hace con fe y discernimiento tiene el poder de sanar, liberar y transformar. Y aunque hay momentos en los que me siento abrumado por todo lo que ha sucedido, por todo lo que he visto, sé que no hay marcha atrás. Este camino no tiene vuelta, no hay forma de ignorar lo que se ha revelado. Algunos seguirán dudando, otros quizás se aparten, pero yo sé lo que viví. Y cuando miro a mi familia, cuando veo a aquellos que han sido tocados por esta verdad, me doy cuenta de que todo tiene sentido. La revelación que recibí no fue solo para mí ni para los míos, fue para el mundo. Y aunque no sé hasta dónde llegará, sé que el impacto de este mensaje sigue multiplicándose, uno por uno, casa por casa. No hay nada más grande que experimentar la verdadera libertad, la paz que sobrepasa todo entendimiento y ver a otros alcanzar eso mismo.